Saludos a todos. Estas son las noticias escogidas para el 8 de junio del año 2023. Comencemos. El gobierno de La Habana, a través del oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó al Wall Street Journal y a CNN de mentirosos y de dar información infundada con respecto a la noticia de que China está estableciendo una base para espiar a Estados Unidos en Cuba. Por su parte, Casablanca se limitó a decir que la noticia era imprecisa, o sea, no dijo que la noticia fuera falsa. Y el general Patrick S. Ryder, portavoz del Pentágono, dijo que no había evidencia de ese acuerdo entre China y Cuba. China también dice que la información es falsa. Pero como ustedes saben, el tiempo siempre le da la razón a una de las partes envueltas en un conflicto. Así que vamos a ver si Estados Unidos empieza a imponer sanciones que nos indicaría de que posiblemente la noticia es cierta y que simplemente Cuba oculta su negocio con China. Y quién sabe si el Pentágono también está ocultando la información, ya que la noticia afecta la reelección del presidente Biden o de cualquier demócrata y favorece a los candidatos republicanos. Mientras todo esto pasa, en Estados Unidos se acusa formalmente al expresidente Donald Trump con 7 cargos relacionados a los documentos secretos encontrados en Mar-a-Lago, donde posiblemente el juicio sea en una corte de la Florida, donde esa corte tiene que tener jurisdicción en la localización donde se encuentra la mansión de Mar-a-Lago, donde a su vez posiblemente el jurado provenga de la misma zona de Florida, y por lo tanto, a mi entender, habrá mucha posibilidad de que el jurado esté inclinado hacia el expresidente republicano. También es mi opinión de que si este caso llega a juicio, que no va a ser un juicio inmediato, o sea, que va a tardar semanas o tal vez meses. La pregunta que no se ha contestado es dónde están los documentos secretos que especifican el plan de ataque preventivo sobre las instalaciones nucleares de Irán. En la Unión Europea se está levantando un caso legal en contra de Polonia por leyes que han sido aprobadas en mayo de este año, que naturalmente han sido producto de la guerra de Ucrania, en una reacción de ese país para tratar de evitar que Rusia intente hacer operativos de desestabilización con estrategias de insertar sentimientos pro-Rusia dentro del país, como lo hizo en Ucrania, en Georgia y en Transnistria. La demanda de la Unión Europea es que estas leyes aparentemente son muy extremas, muy severas, y de alguna manera socavan la democracia. Así que podemos ver que la unidad de la Unión Europea no es perfecta. Pero también tenemos que recordar que la cuanista Marjorie Taylor Greene dijo en febrero de este año que Estados Unidos se debería dividir en 2 países, los países republicanos y los países demócratas, donde ella piensa que los estados tienen el derecho de salirse de la Unión estadounidense para no ser parte de una sociedad que ella clasifica como woke. Alemania se prepara para conducir los mayores ejercicios aéreos jamás conducidos por la OTAN. Un oficial de la Fuerza Aérea de Alemania de nombre Ingo Gerhardt dijo que van a participar 25 naciones, incluyendo a Suecia. Además, van a participar 250 aviones y 10.000 participantes, donde se van a producir más o menos 2.000 vuelos durante el ejercicio de guerra, que dura unos 10 días, que comienza la semana que comienza ahora. En Taiwán se reporta que 37 aviones de China entraron en su zona de defensa aérea, donde estos aviones eran bombarderos, aviones de transporte de soldados y aviones interceptores, o lo que se llama aviones caza.
Por su parte, la Fuerza Aérea de Taiwán, además de vigilar la situación a través de sus sistemas de radar, activaron patrullas aéreas de combate. También activaron su marina de guerra y sus sistemas de misiles de tierra a aire. Tenemos que entender que estos son operaciones que no solamente son el envío de aeronaves a entrar a la zona de defensa aérea de un país. En estas operaciones se identifica dónde están las fuentes o instalaciones de radar y se estudia la respuesta del potencial enemigo. Y además, estos operativos se hacen en coordinación con los espías que están en el territorio enemigo, que van a informar, en este caso, a China, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en tierra firme, cuáles fueron las movilizaciones en las bases militares de todo el país. Tenemos que entender la diferencia entre las zonas de defensa aérea y las aguas territoriales de un país. La zona de defensa aérea es el punto que desata una reacción inmediata de los sistemas de defensa de un país, mientras que la zona conocida como las aguas territoriales de un país, también conocida como la zona económica exclusiva de un país, es la zona donde el país puede responder con fuerza letal para poder repeler al intruso. O sea, que la zona de defensa aérea se extiende más lejos que sus aguas territoriales. Con respecto a la represa de Kayovka en Ucrania, los rusos, a través de su embajador Alexander Chugin, se adelantó para acusar a Ucrania por la destrucción de la represa, con ataques de artillería en la Corte Internacional Criminal La Haya. El embajador no presentó ninguna evidencia y en su acusación volvió a tildar al gobierno del presidente de Ucrania, al señor Volodymyr Zelensky, como un gobierno nazi, que a mi entender, con esa expresión le quita credibilidad a sus acusaciones. En adición, le solicitó a los jueces que desestimaran la demanda presentada por Ucrania contra Moscú por la anexión de la península de Crimea en el año 2014, más la acusación en contra de Rusia de armar o proveerles armas a los rebeldes en el este de Ucrania antes de su invasión en febrero del año 2022. El alegato de Rusia es que la demanda debe ser desestimada porque carece de todo fundamento jurídico y que no hay evidencias que la respalden. En resumen, el alegato de Rusia es que ellos no han hecho absolutamente nada malo. Y lo curioso de todo esto es que el gobierno de Rusia ha dicho en varias ocasiones que le importa un pepino angolo la organización de la Corte Internacional Penal. O sea, no reconocen la autoridad de la Corte Internacional La Haya. Algunos, como la personalidad de televisión y radio, el señor Solovjov, y el expresidente y ex primer ministro y director del Consejo de Seguridad de Rusia, han dicho que la Corte Internacional debería ser un blanco militar destruido por un misil hipersónico cuando se emitió la orden de arresto en contra del presidente Putin. Ese señor que solicitó destruir la Corte Internacional Penal con un misil hipersónico fue Medvedev. Pero ahora piden a la Corte Internacional que procesen al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania por la destrucción de la represa de Kayovka. Mientras los rusos acusan a Ucrania, el gobierno de Ucrania dice que tiene una grabación de una comunicación entre los saboteadores que destruyeron la represa y que esta grabación es evidencia que la destrucción de la represa de Kayovka fue causada por los rusos. Aparentemente en dicha grabación se indica que se utilizaron explosivos para destruir las compuertas de la represa. Recordemos que esta represa estaba bajo el control absoluto del ejército de Rusia.
Ya están comenzando a salir más información de las muertes causadas por el colapso de la represa de Kayovka, donde diferentes medios indican de que hay cadáveres flotando en el agua, y el gobierno de Ucrania por lo menos reporta las primeras 9 víctimas por ahogamiento, y más al sur de la represa se informa de que por lo menos 260 animales que estaban en un zoológico fallecieron. Se alega que en la grabación de los saboteadores ellos festejaron la muerte de estos animales. También se informa que está comenzando una emergencia sanitaria debido a la contaminación de las aguas. Y en una nota muy curiosa están diciendo que pueden haber minas antipersonal flotando en las aguas del río. Pero todavía no se reporta si fallecieron personas en la represa del personal de mantenimiento. Tampoco indicaron si estas esclusas están trabajando. Recordemos que a través del río Dnieper atraviesan pequeños barcos mercantes y que el río Dnieper se compone de 6 represas y varios sistemas de esclusas que permiten que estos pequeños barcos mercantes viajen, algunos desde Rusia, de un lado a otro cuando llegan a estas represas. O sea, son micro canales de Panamá para cruzar de un lado a otro en cada una de las 6 represas que fueron construidas cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Y ya que hablamos de la Corte Internacional Penal, el jefe de fiscalía de esa organización, el señor Karim Khan, en el día 8 de junio, se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro, debido a que hay una investigación por denuncias de crímenes en contra de la humanidad que ocurrieron desde noviembre del año 2021 hasta marzo del año 2022. No hay más información de esta reunión. Pero recuerden que como Venezuela tiene a China y a Rusia como padrinos, puede tomar la misma postura de esos países y no reconocer la autoridad que tiene la Corte Internacional Penal sobre Venezuela. Y hablando del clima, durante esta semana hemos visto las impresionantes fotos de la ciudad de Nueva York envuelta en una densa nube rojiza que parece una escena de una película apocalíptica. Hasta el día 8 de junio se han contabilizado 441 incendios forestales que están activos en ese país desde que comenzó el año 2023, cuyo humo está no solamente sofocando a canadienses, sino también a estadounidenses. Esta cantidad de incendios forestales ha roto los récords en la historia de fuegos forestales en el país de Canadá. Por lo que se puede ver, los neoyorquinos no están tomando las medidas necesarias para proteger sus pulmones de todos los tóxicos y oxidantes contenidos en el humo. Los incendios hasta este momento alegan que son causados o que son un efecto del cambio climático. Los fuegos que comenzaron en enero de este año se alega que han afectado a 3,8 millones de hectáreas y vegetación en Canadá. Al igual que pasó con los incendios en California, los conspiralocos no se han quedado callados. En el caso de los fuegos de California, recordemos que los conspiralocos acusaron a rayos láser disparados desde el espacio para causar los incendios en ese estado. Con respecto a Canadá, están acusando al gobierno secreto, a los Illuminatis, de estar causando estos incendios, ya que hay visuales de helicópteros soltando un líquido en llamas sobre un área boscosa no identificada. Pero tenemos que recordar que una de las estrategias de los bomberos para tratar de detener fuegos forestales monumentales es crear contrafuegos para intentar que el fuego principal no se siga
expandiendo. Hasta ahora no se ha dicho si grupos de civiles en los Estados Unidos piensan hacer una demanda de clase en contra del gobierno de Canadá. Y estas fueron las noticias escogidas para el 8 de junio del año 2023. Recuerda recomendar estos resúmenes diarios noticiosos. Me da un like. Gracias por los Super Thanks. Y nos vemos mañana en las noticias del 9 de junio. Hasta mañana.